Retomando un poco lo que decía Ernesto, pero antes tratando de vincularlo también con lo que estuvimos comentando antes. Lo que nosotros tenemos hoy son amenazas importantes, tenemos una oportunidad tanto en el bloque anterior como en este y tenemos un gran desafío. La oportunidad en el bloque anterior era podemos mejorar el acceso a los mercados internacionales, podemos mejorar la competitividad de la economía global y podemos ser un país que retome un sendero de mejora de su calidad de vida si negociamos y cambiamos la estrategia de crecimiento del país. Y me olvidé de decir, por eso quería decir ahora el desafío. El tema es que nosotros como sector hemos tenido una posición bastante poco proactiva para generar esto, todo lo contrario con lo que han hecho los sectores protegidos, y entonces yo creo que tenemos el gran desafío desde el sector de tratar de promover y apoyar, por ejemplo, a este gobierno que quiere iniciar un proceso de inserción de la Argentina en el mundo. Y entonces nuestras voces tienen que escucharse mucho más de lo que nos escuchamos en estos temas. Acá nos pasa lo mismo, pero es más complicado porque nos tenemos que pelear con el mundo. Tenemos las amenazas, que son las amenazas de que nos van a poner barreras. Tenemos estas capacidades que es que nosotros, la realidad de nuestro país y del resto del mundo, como decía Ernesto, nos muestra que hay una oportunidad de aprovechar nuestros sistemas de producción, pero tenemos de nuevo el gran desafío de lidiar con la ley del gallinero. Y en el nivel internacional, en el nivel interno es muy difícil, venimos perdiendo esta batalla hace 80 años, pero en el nivel internacional también es muy complejo y yo voy a tratar de alguna manera de decir las cosas que estamos tratando de hacer. Pero antes de entrar específicamente en eso, en realidad hasta hace unas 2 décadas no había tan claro el problema de la seguridad alimentaria mundial o de la inseguridad alimentaria mundial, y era mucho menos relevante el problema de qué estaba pasando en el mundo en materia de deterioro de los recursos naturales y sobre todo últimamente en el calentamiento global. O sea, hoy tenemos un escenario del comercio internacional que es distinto, de la producción en el comercio internacional, que es distinto al que había en los años 80, 90, segunda mitad del siglo XX. Ahora, cuando empezamos a mirar esto desde una perspectiva que trate de ser lo más técnica posible, lo más científica, lo que vemos es que los principales consumidores y productores actuales, digamos los europeos, los asiáticos, tienen sistemas de producción que son totalmente insostenibles en términos ambientales. Es decir, en el fondo, y hay discusiones, especialmente en Europa, pero también cuando uno mira los planes en China, ellos se dan cuenta del deterioro de sus recursos naturales y empiezan a mirar qué están haciendo con el agua y qué están haciendo con el suelo, pero en Europa hay muchas discusiones, pero discusiones que son más bien ideológicas. Y yo creo que el tema que necesitamos es que haya una rediscusión de qué se tiene como sistemas de producción en el mundo, y ahí lo que vemos es que la producción europea es una producción que usa niveles altísimos de energía porque ha destruido los suelos, altísimas dosis de fertilizantes también porque los suelos no existen en su biología original, y lo mismo con agroquímicos e irrigación. Es decir, hoy estos sistemas de producción son sistemas que deben replantearse. La contracara de eso es lo que mostraba, bueno, APRESID viene trabajando hace rato en estos temas,
Ernesto y, como les decía, con GPS estamos analizando esto con más detalle y lo que vemos es que el Cono Sur y particularmente Argentina pueden aumentar mucho su producción de una manera mucho más amigable con el ambiente, es decir, con balances de carbono o inclusive el uso de agua en relación a lo que tenemos nosotros como dotación de agua renovable, mucho mejor que lo que tiene el caso extremo, que es China, que tiene problemas muy serios, pero también el mundo en general. O sea, cuando nosotros vemos esta foto, lo que necesitamos es decir, bueno, acá hay que cambiar las reglas del comercio mundial y la agenda de lo que se discutía en el comercio mundial. Y ¿qué ha estado pasando en esto hasta ahora? En primer lugar, las barreras al comercio mundial empiezan por un enfoque proteccionista tendiendo a la autosuficiencia alimentaria con aranceles. Pero en la medida en que hemos ido logrando rebajas de aranceles, han empezado las amenazas de las barreras no arancelarias al comercio y últimamente las ambientales, que son la nueva amenaza que tenemos en este momento en el comercio mundial y en las posibilidades de acceso. Ninguna de esas barreras tienen racionalidad económica y mucho menos racionalidad para la sostenibilidad en el mundo, porque no se tienen en cuenta los sistemas de producción y los balances de carbono, de manera de que aquí tenemos un problema, porque además estas discusiones se negocian en foros diferentes. Por un lado, los temas comerciales en la OMC, donde supuestamente no se pueden poner barreras ambientales, y ahora más recientemente en todos los convenios, el convenio de París y digamos todas las COP que se vienen dando ahora, que están, como decía antes Ernesto, viciados por una metodología que mide mal lo que hay que medir en términos de emisiones y secuestro. Entonces tenemos un problema, que el problema es que hay que hacer una iniciativa que es compleja porque esto es lo que implica repensar el sistema mundial, eliminar las inconsistencias entre los objetivos de seguridad alimentaria, sostenibilidad y reducción del calentamiento global. Este es el desafío. Nosotros en este desafío estamos en una posición, de nuevo, como decía, tenemos una oportunidad, porque nosotros estamos en una posición muy favorable por todos los temas que estuvo mencionando Ernesto, la huella de carbono, la huella hídrica en general, tenemos ventajas respecto del resto, los sistemas de producción nuestros son de las mejores opciones que hay en el mundo para hacer lo que nosotros denominamos hoy en Mercosur la intensificación sustentable. Esta es una palabra que desarrolló Brasil, pero que de alguna manera retoma lo que nosotros planteábamos como la siembra directa y la agricultura conservacionista. Ahora la llamamos la intensificación sustentable porque podemos aumentar la producción, atender la seguridad global, pero en un contexto amigable con el ambiente. Y en general el comercio que salga de nuestra región, particularmente de Argentina, es un comercio que ayuda al problema global porque estamos transfiriendo sostenibilidad cuando le vendemos productos que llevan principalmente agua a países como China. De manera de que el desafío es que todas estas barreras que hay hoy en el comercio no contemplan estas realidades y el desafío es cómo poder hacer para cambiarlos. Bueno, hoy tenemos una oportunidad para tratar de posicionar al Mercosur en estos temas. Globalmente, el mundo necesita, como decía hoy Gustavo López, alimentos, muchos más alimentos,
y la discusión es cómo, con qué sistemas de producción, y está clara la respuesta: con sistemas de producción más amigables con el ambiente. Y entonces, como las negociaciones internacionales no han incluido estos temas de esta manera, nosotros como Argentina y como Mercosur, y es lo que estamos haciendo desde GPS, es tratar de tener una estrategia que trate de cambiar la agenda de lo que estamos discutiendo en la OMC, revisando el enfoque tradicional de que las negociaciones agrícolas solo contemplaban subsidios y barreras principalmente arancelarias, e incorporando estos nuevos temas que es seguridad alimentaria y sostenibilidad de la producción. Estamos también trabajando en una alternativa que es tratar de buscar acuerdos fuera del marco de lo que está hoy planteado, que es acuerdos entre grandes exportadores e importadores, como una manera de atender las debilidades que tiene hoy la OMC en avanzar en estos temas. Y el último tema es posiblemente la principal oportunidad que tenemos hoy. El hecho de que la reunión del G20 se hace en Argentina es una oportunidad histórica que tenemos para tratar de influir que la agenda mundial de los presidentes, de los líderes del mundo, empiecen a incorporar estos temas, y ahí viene un tema que es crítico. Estos temas no solo son del gobierno, estos temas son del gobierno, pero también tienen una capacidad de influir el sector privado. De hecho, el CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, la Sociedad Rural, ACREA, distintos, el GPS, estamos tratando de ver cómo podemos hacer para influir en la agenda de los presidentes del G20. Este es el gran desafío que tenemos en el 2018, y nuevamente aquí la apelación a tratar de ver cómo podemos tener una actitud lo más proactiva posible para tratar de proponer y cambiar la agenda internacional, o por lo menos mejorarla. Ahí tenemos, por un lado, lo que se llama el B20, que son el business, que son todas las reuniones que hacen las entidades del sector privado de estos 20 países. Aquí tenemos nuestros representantes, y de hecho estamos trabajando bastante de cerca entre el CARI, GPS y los que están participando, como es el caso de la Sociedad Rural Argentina o el caso de ACREA, también están participando algunas otras entidades. De nuevo, aquí es muy importante tratar de optimizar la vinculación entre lo público con el privado. Hay un grupo que es el T20, que son los think tanks de estos 20 países del mundo. El CARI está trabajando y tenemos toda una propuesta para el área agrícola en este sentido. Y después está la oportunidad, y ahora tenemos un ministro que está bastante cerca de la producción, con lo cual la reunión de ministros de Agricultura, que de alguna manera apoya a lo que van a hacer los presidentes, también es una oportunidad. De manera de que para nosotros hoy la agenda del G20 y cómo podemos influir con estos tres grupos o tres áreas, creo que es muy importante. Y el resto es lo que tenemos que hacer en otros foros, que era un poco lo que mencionaba Ernesto. Nosotros necesitamos tener para un mundo más lógico un sistema de comercio mundial más fluido. De hecho, en varias reuniones internacionales hemos llevado este mensaje de decir, si nosotros queremos tener seguridad alimentaria mundial y queremos tener un sistema más amigable con el ambiente a nivel mundial, necesitamos tener un comercio sin barreras, y mucho menos con estas nuevas barreras que se están tratando de imponer, o sobre todo que ya están impuestas a nivel privado, muchas de ellas, y en algunos casos a nivel gubernamental. Aquí
tenemos un gran desafío. Yo creo que Ernesto está cumpliendo un rol importantísimo y pienso que el desafío que tenemos es muy complejo, porque lo que está planteando Ernesto es cambiar lo que opinan los opinólogos del mundo. O sea, no es menor modificar las reglas de juego que se han acordado en el panel intergubernamental. Por lo tanto, a mí me parece que todo lo que podamos hacer para apoyar a lo que está haciendo Vigliso y el GPS en estos temas, me parece que es muy crítico y nuevamente es un desafío. Yo pienso que, y siempre lo digo, nosotros para ser competitivos tenemos que manejar bien las cosas, como decía Polari, adentro de la chacra. Pero la competitividad a nosotros nos viene dada principalmente por el contexto local y el contexto internacional. Y entonces, si queremos que nos vaya bien en la competitividad en el campo, tenemos que tener el desafío de ver cómo podemos hacer para influir en las políticas públicas para obtener mejores negociaciones y más rápidas, y en estas negociaciones internacionales, por lo tanto, la apelación para que todos tratemos de jerarquizar todo lo que viene este año en el G20 y en la medida que lo podamos apoyar, mucho mejor. Gracias, Marcelo. Bueno, tema no menor, Ernesto así de flaco como estaba, va a tener que salir a pelear con el IPCC. Pero un par de preguntas tenemos algo de tiempo y después le vamos a dar lugar a la presentación final. No sé si hay alguna pregunta puntualmente respecto de este tema. Sí. Allá atrás. Allá atrás de todo. Gracias. Bueno, primero felicitar a los expositores por la claridad de sus ponencias y hacerle una pregunta a Marcelo Reúna. En la exposición anterior, él hizo mención a algo que creo que es determinante en nuestro país, que es la cuestión de la institucionalidad. En el marco de una demanda o de un reclamo que hizo Australia. Y lo que le quería preguntar es, a su criterio, ¿a qué se refería Australia cuando reclamaba más institucionalidad en nuestro país? Quizás especificando a su criterio a qué se refiere con más institucionalidad y qué tendríamos que hacer como sociedad para tener más institucionalidad. Bueno, gracias por la pregunta. Esto sería como para todo un seminario sobre la institucionalidad de la Argentina, porque es uno de los temas más críticos y donde aparecemos en todos los rankings internacionales entre los peores países del mundo por falta de institucionalidad. Pero yendo a los temas concretos, nosotros tenemos un Mercosur que cuando lo creamos habíamos definido una agenda. En este momento esa agenda está totalmente violada por los 4 países. Ahora, cuando nosotros creamos Mercosur, que yo estuve en ese proceso, uno de los objetivos era tener acuerdos internacionales para que nos obligaran, por ejemplo, a tener políticas comerciales estables. Bueno, el arancel externo del Mercosur está totalmente violado y uno de los grandes violadores es la Argentina. Y yo diría, para tratar de sintetizar, el problema que tenemos en Argentina se llaman políticas de Estado, reglas de juego Estado estables con instituciones permanentes. Cuando uno mira por qué le va bien a otros países, Estados Unidos tiene una ley agrícola que discuten cada 4 o 5 años y que definen las reglas de juego principales de las políticas agrícolas por 4 años.
Europa lo mismo con el mecanismo europeo, que son las discusiones que hacen a nivel de los comisarios y después de las regulaciones, que no es nada una decisión del Poder Ejecutivo. Entonces, eso es por poner uno de los ejemplos, ¿no? Australia lo mismo, hay para cada política hay discusiones en el Congreso, audiencias y demás. A mí me parece que el gran desafío que tenemos en Argentina y en el Mercosur es que tenemos que tratar de tener instituciones estables. Y lo que siempre nos dicen, y nosotros en su momento en los 90 tratamos de hacerlo, y hay que tratar de rescatar eso, independientemente de los juicios de valor que haya para los 90, hay que tratar de tener instituciones y políticas de Estado permanentes. Y en la medida que nosotros tengamos estabilidad macroeconómica, instituciones que se mantienen a lo largo del tiempo, por ejemplo, reglas de juego comerciales que las acordamos con la Unión Europea de ahora y para siempre, a mí me parece que eso con la Unión Europea tiene mucho más valor que si consigo 10.000 toneladas más o menos de cuota Hilton. Porque de una manera lo que vamos a hacer es una pequeña ganancia comercial, de la otra manera lo que vamos a hacer es tratar de entrar en el club de los países serios del mundo. Bueno, yo hago un comentario y con esto cerramos este panel, hago un comentario porque alguien me lo hizo en el break y me parece muy interesante. Respecto de los tratados de libre comercio y que uno lo mira, cuando lo está planteando Marcelo y demás, lo mira del lado de lo que nosotros podemos llevarle al mundo. Es obvio que cuando nosotros vayamos a pretender llevarle al mundo, el mundo va a tratar de traernos a nosotros también. Esto es una de ida y de vuelta. O sea, si tenemos ventajas competitivas y somos competitivos y tenemos la posibilidad de acceder reduciendo aranceles en el tiempo, también vamos a tener algunos nubarrones grandes que tienen que ver con sectores industriales, que tienen que ver con sectores manufactureros, no necesariamente agropecuarios, con otra cantidad digamos, de importaciones que vamos a tener que tener, que es algo que lo planteamos permanentemente en el CARI, en GPS, en donde también participa la Fundación, en decir, ojo que acá tenemos la necesidad de que el sector privado se ponga las pilas en serio para poder hacer el balance de lo que queremos exportar con lo que estamos dispuestos a dejar que entre y que los balances comerciales, digamos, esto no es solamente tratado de libre comercio para vender. Cuando querramos vender vamos a tener que abrirnos también a comprar. Bueno, les agradecemos a los dos el esfuerzo que han hecho en una hora de poder tirar este temita para los próximos años y pasamos a la última parte del seminario con la vinculación de competitividad y este trabajo que fue presentado hace relativamente poco tiempo, hace un par de meses, sobre la propuesta de reforma impositiva. Gracias, Marcelo. Gracias, Ernesto.